gracias Gloria. Quiero volver a repetir mi agradecimiento al CARI y al presidente del organismo, digamos, por mantener esta institución y por darnos la oportunidad de intercambiar ideas y opiniones sobre la situación internacional en un marco de pluralidad, y creo que eso es muy importante para aquellos que hemos cumplido funciones en el exterior. El propósito de mi presentación es historiar un poco lo que pasó con el proceso de integración en ASEAN. Quizás, digamos, esta presentación pueda tener una mayor inclinación hacia los aspectos comerciales, y de alguna manera la composición de la mesa eso lo ratifica. Tenemos dos expertos en materia comercial, como Waldo Rosales y Enrique Mantilla, que le van a saber dar una profundidad al análisis de las posibilidades comerciales que existen entre ambas regiones. El primer cuadro que se muestra en la pantalla es el desarrollo de ASEAN, y lo que yo quiero señalar, digamos, es la importancia y la voluntad política que existió en ASEAN para llevar adelante este proceso de integración. Voluntad política y una visión de los líderes de la región. Y digo esto de la visión de los líderes por las diferentes posiciones políticas y por las dificultades existentes en la región. Quiero remarcar, digamos, que en los años 60, sobre todo, la región fue uno de los focos, quizás el foco más importante del conflicto entre este y oeste. Y por lo tanto existía una gran discrepancia en los países sobre las posiciones a tomar. Sin embargo, digamos, estas discrepancias necesitaron de ver que había una visión de futuro y cómo debían trabajar para poder acercarse y poder solucionar esos problemas. Estamos hablando de países muy diferentes desde el punto de vista político, religioso, cultural, digamos, que hace una diferencia muy grande con la situación en América Latina, donde existe una cierta homogeneidad. La heterogeneidad ahí necesitaba de líderes que tuvieran una visión para el futuro y ver la posibilidad de que sus países no perdieran el tren de la historia. Quiero señalar, digamos, en lo que es esa discrepancia hacia países que son democráticos, países que son repúblicas, hay países que son reinos, hay países que tienen régimen de partido único y países en los cuales existe el régimen parlamentario. En esta situación, digamos, lo que se describe en la pantalla está la incorporación de los países que van solucionando sus problemas políticos, como Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya, que se van incorporando posteriormente, digamos, al proceso de integración, y después, digamos, recién en la década del 2000, el impulso dado a la idea de formar una zona de libre comercio o un mercado único. O sea, hubo una preeminencia de los factores políticos al principio para pasar posteriormente al tema económico. Esto es lo que yo trato de señalar, digamos, el acercamiento político marcado por los tratados de amistad y cooperación de ASEAN, el tratado de zona de libre de armas nucleares y declaración de ASEAN libre de drogas, que se efectuó en la última cumbre. En este sentido, digamos, uno podría hacer una referencia con el Mercosur, porque comienza también como un intento de desarmar el conflicto aparente y creado durante muchos años entre Brasil y la Argentina, y esa fue la idea con la cual se da el impulso al Mercosur. Y esto un poco es similar a lo que sucedió en ASEAN, o sea, tratar de ver las diferentes posiciones que tenían los países en materia internacional, pero asegurarse que entre ellos iba a haber un mecanismo y una visión de solucionar los conflictos. Y tenemos el Tratado de Amistad y Cooperación, firmado en 1976, que después se va ampliando al resto de los países, y en el año 2003 se abre al resto de los países de fuera de la zona. Ya se han incorporado, digamos, a este Tratado de Amistad y Cooperación China, India, Japón, y el último que lo ha hecho en el año 2009 ha sido los Estados Unidos. El Tratado de Zona de Libre Comercio, digamos, similar a lo que existe en América Latina,
y después la declaración de ASEAN libre de drogas y ese trabajo conjunto para eliminar ese flagelo en la región. Posteriormente, digamos, estos son países en desarrollo, son países de un nivel de desarrollo muy diferente entre ellos y por lo tanto deben prestarse cooperación para superar esos inconvenientes. Los países de mayor desarrollo en la región realmente han generado programas para posibilitar que los países de menor desarrollo tuvieran un acceso y pudieran recibir cooperación técnica para salir adelante. Las estrategias de desarrollo que estos países han tenido ha sido, en principio, el aumento de la producción pecuaria y las inversiones de las empresas multinacionales. Esa ha sido la estrategia seguida en Asia, digamos, no solamente por ASEAN, sino también ahora, digamos, la está ejecutando en China. El principio fue, bueno, nosotros tenemos recursos ociosos, aprovechar esos recursos ociosos, proyectarnos hacia el exterior y ver las posibilidades de aumentar nuestras exportaciones. Esto, digamos, es la idea que predominó a los fines de los años 80 y en los años 90. Si nosotros nos recordamos, digamos, en todos los organismos internacionales se hablaba mucho de la apertura de las economías, la necesidad de expandir las exportaciones, de brindar condiciones para que las empresas multinacionales se instalaran y aprovecharan los recursos. Un poco, digamos, esa fue la crítica que se hizo a América Latina. América Latina tenía una visión más internista, una visión de mirar más hacia los mercados internos que hacia el exterior, y los organismos internacionales nos criticaban de que la participación de nuestro sector externo en nuestro PBI era muy bajo comparado con lo que estaba sucediendo en Asia, y que en Asia, evidentemente, esa estrategia fue muy exitosa. De alguna manera, digamos, eso tuvo posibilidades de efectuarse en los años 80 y en los años 90. En los años 2000 eso va cambiando, y va cambiando fundamentalmente por la aparición de un nuevo jugador muy importante que es China. China interrumpe en Asia con mucho empuje y con, por supuesto, por su dimensión en población, por su dimensión territorial, su capacidad de producción, es un interrogante y crea, digamos, a los países de ASEAN la necesidad de replantear su estrategia de desarrollo. Los países de ASEAN tienen una visión, y en vez de cerrarse en sí mismo, ven la posibilidad de asociarse para que toda la región pueda funcionar como una plataforma de desarrollo. Los países de ASEAN son los que comienzan, digamos, con esta política de acelerar los acuerdos de libre comercio. Yo acá, digamos, quiero mencionar el ASEAN más 3, o sea, China, Japón y Corea, el ASEAN más 6, que suma los 3, más Nueva Zelanda, más Australia, y van creando, digamos, un vínculo entre los países, y lo que hablábamos de alguna manera con Osvaldo ayer a la noche, fue que esta idea de ASEAN de mantener la apertura de sus economías y asociarse, digamos, a los otros países que estaban impulsándose, era para no quedar afuera de lo que son las cadenas de valor globalizadas. Hoy es muy difícil hablar de un sector industrial que pueda desarrollarse únicamente en un país, sino que hay una integración a nivel global, y eso en Asia tiene mucha importancia. El último, digamos, proceso de zonas de libre comercio, o tratar de arreglar lo que sucedió, lo que está sucediendo en Asia, es el RCEP, o sea, es la idea regional de fundir en un solo acuerdo todos esos acuerdos parciales que se han venido firmando, porque realmente la situación es bastante complicada de seguir la multiplicidad de negociaciones que se efectúan en estos momentos. Dos cosas, o sea, en 1995 nosotros tuvimos la ronda Uruguay, y en el año 2001 se lanzó la ronda de negociaciones multilaterales de Doha.
Por supuesto, la ronda de negociaciones multilaterales de Doha, todos sabemos que no va hacia ningún lado, digamos que está en el freezer desde hace mucho tiempo y difícilmente pueda salir de él. Esa situación de congelamiento de las negociaciones comerciales multilaterales llevó a Asia a encarar, digamos, su propia apertura. Una apertura comercial que no podía esperar de las negociaciones multilaterales y tenía que encarar, digamos, su propio camino para seguir la estrategia que ellos habían implementado para el desarrollo. Este cuadro, digamos, que está sacado del Asia Economic Integration Monitor, es lo que nos muestra cómo pasamos los números de acuerdos de libre comercio. Y esto es realmente muy llamativo. Del año 2002 teníamos 70, pasamos a 257 y el ASEAN más 6, que es la columna vertebral de estos acuerdos de libre comercio, llega a 179. El fracaso de la ronda de Doha lleva a Asia a realmente encarar una política de acuerdos de libre comercio para abrir sus economías y mantener en sus propios países esas partes de cadena de valor globalizada que tienen y no perderla, digamos, porque la imposibilidad de llegar a una mayor apertura hubiera significado que algunas de las empresas hubieran optado por mudarse hacia el exterior. Lo que yo quiero señalar, digamos, un poco, digamos, con relación a la Argentina. Los países de ASEAN o los países de Asia están llegando, digamos, a determinados acuerdos de libre comercio que comprenden el 100% de los productos. Los compromisos asumidos en la OMC son los compromisos de aranceles o de importación para los países que no están dentro de los acuerdos de libre comercio. Son los que se denominan de la nación más favorecida. Si nosotros nos vamos a la última negociación, que es la de la ronda de Uruguay, estos países han consolidado sus condiciones de importación en los porcentajes que nosotros vemos en la pantalla. O sea que han dejado un margen de productos que para ellos son sensibles fuera de todo compromiso multilateral. O sea, los países como el Mercosur, que no forman parte de los acuerdos de libre comercio, en esos países podrían sufrir variaciones porque no están consolidados para la nación más favorecida dentro de los acuerdos de la ronda Uruguay. Los últimos 3 países que ingresan a la Organización Mundial de Comercio son Camboya, Vietnam y Laos lo ha hecho recién en febrero de este año. Lo que plantea, digamos, esta negociación, esta situación, es que en general, a partir de los años 2000, los aranceles de importación de cada país han bajado. Incluso, digamos, hay una diferencia entre los consolidados y los aranceles de importación que se están aplicando. Y nosotros eso lo vimos en el Mercosur, porque nosotros consolidamos en la OMC un arancel del 35% y estamos aplicando aranceles muy menores. Cuando hay algún problema de sensibilidad en algún sector, nosotros podemos aumentar ese arancel hasta el 35%. En Asia, esa diferencia entre los consolidados de OMC y los realmente aplicados es mucho mayor que la diferencia existente en el Mercosur, porque los países asiáticos han tenido una política de mayor apertura. O sea, en la medida en que los países que están fuera de estos acuerdos comerciales no participan, pueden tener o estar mayor afectados por posibilidades de aumento de aranceles o variaciones en las condiciones de importación porque no están consolidados dentro del marco de la OMC. El objetivo de plantear esto es dejar un interrogante de cuáles son los costos que puede tener para la Argentina el no entrar en una negociación con los países de ASEAN para consolidar, para llegar a acuerdos permanentes y duraderos que favorezcan las inversiones, mirando, digamos, a una relación recíproca con la región asiática. Es un aspecto a considerar y queda en
ustedes la posibilidad de discernir sobre cuál sería el camino más conveniente.